Cuando el gobierno reaccionó ante la decisión del comité en forma política, lo que hicimos con serenidad fue informarle al Comité de Derechos Humanos con fecha 25 de julio del 2016 la reacción del gobierno y le comunicamos las versiones del Procurador General del Estado, del ministro, de la ministra de Justicia y del señor Canciller. Posteriormente a eso, cuando hubo la siguiente reacción del gobierno nacional, le comunicamos al relator de cumplimiento el 25 de julio, perdón, en octubre, el 16 de octubre del 2016, le comunicamos que no solamente que se negaba a reconocer que había que devolver los bienes de los Isaías, sino que incluso habían convocado a primera subasta para las acciones del grupo azucarero EQ2, que se iba a ejecutar en fecha determinada. Producto de esas dos comunicaciones, en la sesión que tuvo el Comité de Derechos Humanos en el periodo del 24 de octubre al 5 de noviembre, aprobó como directriz para todos los gobiernos, incluidos el Ecuador, que cuando el comité decide que los bienes, que se haga reparación de los derechos violados en una decisión del comité, se comprende que si la violación es la propiedad, textualmente dice, corresponde la devolución de los bienes. Esto fue, como les digo, hace muy pocos días, en el periodo de 24 de octubre a 5 de noviembre. Por lo tanto, ya el argumento de que no procede la devolución de bienes terminó. Producto de eso, el día de hoy, hace pocos minutos, hemos presentado el reclamo administrativo que tienen ustedes copia al señor gerente general del Banco Central del Ecuador para que proceda a la devolución de los bienes incautados el 8 de julio del 2008 y en adelante a los hermanos Isaías mediante el procedimiento que está señalado en forma expresa en el Estatuto Jurídico de la Función Ejecutiva. Eso ha sido presentado el día de hoy. ¿Y por qué acudimos el día de hoy? Porque no se olviden que el Estado ecuatoriano tiene un plazo que se le vence el 3 de diciembre, esto es el próximo sábado, para que conteste al Comité de Derechos Humanos cómo ha cumplido o va a cumplir con el dictamen del comité, concretamente en este caso en cuanto a la devolución de los bienes. Por esa razón, comunicamos a través de ustedes a todo el Ecuador que los bienes de los hermanos Isaías deben ser devueltos, que cualquier convocatoria a subasta sobre esos bienes no tiene valor, que cualquier comprador de esos bienes no estará investido de la buena fe como una compra de buena fe, y por supuesto los servidores públicos que incumplan con esto serán responsables administrativas, civil y penalmente en la ejecución de esos bienes. De acuerdo con la respuesta que dará el Estado ecuatoriano al comité sobre el cumplimiento, nosotros actuaremos con el juez, y este juez es Ginebra. Por lo tanto, pediremos a Ginebra las medidas de coerción que sean necesarias para que se proceda al cumplimiento. Le toca a Ginebra ponerlo en primer lugar en la lista de estados incumplidos en el informe que debe rendir a fin de año precisamente el Comité de Derechos Humanos. Si el Estado del Ecuador entra dentro del estatus de Estado incumplido, pierde todas las prebendas internacionales por ser un Estado fallido en la responsabilidad internacional. Y a nosotros nos corresponderá, por supuesto, adoptar con los recursos idóneos las medidas de coerción nacionales o internacionales para ello. Dice Ginebra en su última decisión: si no puedes devolver porque es imposible, indemniza.
Pero ojo, si no puedes devolver, no porque no quieras, sino que si no puedes devolver porque es imposible devolver, entonces indemniza. ¿Cuándo es imposible devolver? Cuando el bien, por ejemplo, ya ha sido vendido de buena fe en un periodo anterior. Ejemplo, el ingenio securero ha sido vendido en su 75%. Eso fue una venta de buena fe y hay un comprador de buena fe. Ya es imposible devolver. En ese caso tiene que indemnizar. Los ICEIAS están ya restaurados moralmente con la decisión. Ahora lo que necesitamos es un acuerdo reparatorio. Mientras haya un acuerdo de reparación, no hay problema. ¿Por qué, señores? Porque quien le responde al pueblo ecuatoriano por esta devolución o indemnización son los funcionarios que actuaron en el 2008 por el derecho de repetición que tiene el Estado ecuatoriano. No es que pierda el pueblo ecuatoriano o pierda el Estado ecuatoriano. No, señor. Pierden los funcionarios que ejecutaron las resoluciones en el año 2008, para ser exactos, entre el 8 y el 9 de julio del 2008. Cuando el gobierno diga que va a devolver y que hay un procedimiento que debemos seguir para devolver, donde comenzará, como usted dice, cuáles son, cuántos son y cuánto valen, nos pondremos de acuerdo en la metodología a seguir. Pero entre tanto, hablar de valores es simplemente una mención de ejemplos, pero no se puede saber. ¿Cómo? ¿Pero están en venta los bienes? No, están en poder de, unos están en poder del Banco Central, otros están en Inmobiliar, otros están en ENAMI, otros están en el Ministerio de Energía y Minas. En fin, hay que hacer una consolidación de eso, pero el único responsable de esto es el Banco Central. ¿Por qué? Porque es el sucesor de las potestades de la AGD y de la UGDP, que fueron los que se dieron después los bienes.